Mi nombre es Tiffany Gordon, y a los 36 años, estaba en el escenario de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, sosteniendo mi título de maestría en Derecho. Después de 4 años de noches en vela y fines de semana sacrificados para perseguir mi sueño de convertirme en una abogada independiente, se suponía que este sería el momento más inolvidable de mi vida. Busqué en la audiencia a mis padres, Deborah y Edward Gordon, esperando ver sus rostros orgullosos, pero en su lugar, 3 asientos vacíos me devolvían la mirada en el mismo lugar donde habían prometido sentarse. Ni siquiera se molestaron en venir. Había planeado este día durante meses, enviándoles la fecha, la hora e incluso un mapa del auditorio. Estamos muy orgullosos de ti, Tiffany, había dicho mi madre, su voz cálida pero apresurada, como si su mente ya estuviera en otro lugar. Y luego pusieron la excusa de estar demasiado ocupados. ¿Ocupados con qué? Una pequeña fiesta en casa de mi hermana Shannon para celebrar un contrato que acababa de firmar como organizadora de eventos independiente. Una fiesta más importante que mi graduación. Había creído que este título finalmente los haría reconocer mis esfuerzos. Estaba equivocada. Al bajar del escenario, mi teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de texto de mi madre. Necesitamos hablar urgentemente. Momentos después, lo vi. 30 llamadas perdidas de mi padre, todas en la última hora. Mi corazón latía con fuerza. Algo andaba mal. Terriblemente mal. Nunca imaginé que, solo unos minutos después, todo cambiaría para siempre. ¿Y tú? ¿Alguna vez tu familia te ha ignorado en uno de los días más importantes de tu vida? Comparte tu historia en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esto. He vivido en Charlotte, Carolina del Norte, durante los últimos 10 años, forjando una vida en un modesto apartamento de una habitación a las afueras del centro. Trabajo como abogada junior en Harper & Stone, un pequeño bufete que se ocupa de disputas familiares y planificación patrimonial. No es glamuroso, largas horas revisando contratos, mediando en divorcios complicados y redactando testamentos para clientes que discuten por cada centavo. Pero amo el trabajo. Es preciso, exigente y alimenta mi sueño de abrir mi propio bufete algún día, donde pueda llevar casos que me importen, como ayudar a padres solteros a navegar batallas de custodia. Ese sueño me mantuvo en pie durante los años más difíciles de mi vida. Mis padres, Deborah y Edward Gordon, viven a 1 hora de distancia en un tranquilo suburbio, en la misma casa de 2 niveles donde crecí. Ambos están jubilados ahora. Mi madre era secretaria de escuela, mi padre mecánico, y pasan sus días cuidando el jardín, asistiendo a eventos sociales de la iglesia y consintiendo a mi hermana mayor, Shannon. A los 40 años, Shannon es una organizadora de eventos independiente, siempre hablando de sus últimos trabajos como si fueran el tema de conversación de Charlotte. Su victoria más reciente fue un contrato de $10,000 para organizar una pequeña boda para una pareja local. No es exactamente la alta sociedad, pero uno pensaría que fue el evento del año por la forma en que presume de ello. Mis padres cuelgan de cada una de sus palabras, tratándola como si fuera una celebridad. Mientras tanto, mis años de esfuerzo en la Facultad de Derecho apenas reciben un gesto de aprobación. Al crecer, siempre fue así. Shannon era la extrovertida, encantando a todos con su gran personalidad. Organizaba barbacoas en el patio trasero o concursos de talentos escolares, y mis padres elogiaban su creatividad. Yo era la callada, enterrada en libros, ganando competencias de debate y premios académicos. Pero esos nunca parecieron importar tanto. Shannon es tan vibrante, decía mi madre, como si mis boletines de notas con sobresalientes fueran de alguna manera menos impresionantes. Mi padre intervenía, esa chica tiene una chispa especial. Aprendí desde temprano que ser confiable y trabajadora no te conseguía los mismos aplausos que ser llamativa. Cuando decidí cursar mi maestría en Derecho, no se trataba solo de avanzar en mi carrera. Quería demostrarme algo a mí misma, a mis padres, al mundo. Me inscribí en el programa a tiempo parcial de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, diseñado para profesionales que trabajan como yo. Durante 4 años, viví una doble vida. Días completos en el bufete de abogados, luego 3 noches a la semana en clase de 6 a 9, seguidas de horas de estudio en la pequeña mesa de mi cocina. Los fines de semana no eran mejores. Mientras mis amigos me invitaban a almuerzos o escapadas de fin de semana, yo estaba encerrada en cafeterías, subrayando jurisprudencia hasta que me ardían los ojos.
Rechacé entradas para conciertos, me salté fiestas de cumpleaños y dejé de lado las citas porque cada momento libre se lo dedicaba a mi título. El horario era brutal. Me despertaba a las 5 de la mañana para preparar documentos judiciales, trabajaba una jornada de 10 horas y luego corría al campus para las clases. Para cuando llegaba a casa, pasaban de las 10, y todavía tenía tareas que terminar. Sobreviví a base de café y pura terquedad. Mis padres sabían lo duro que estaba trabajando. A veces llamaban preguntando cómo me las arreglaba. Siempre estás tan ocupada, decía mi madre, su tono insinuando que de alguna manera era mi culpa. Shannon, mientras tanto, publicaba fotos de sus últimos montajes de eventos en Instagram, centros de mesa brillantes, arreglos florales económicos con leyendas como viviendo el sueño. Mis padres comentaban con emojis de corazón, mientras que mis actualizaciones sobre sobrevivir a los exámenes finales obtenían un educado, buen trabajo, Tiffany. La peor parte fue el aislamiento. La facultad de Derecho no se trataba solo de las materias. Se trataba de demostrar que podía manejar la presión sin quebrarme. Me quedaba despierta por la noche preguntándome si valía la pena. ¿Este título finalmente haría que mis padres me vieran como veían a Shannon? ¿Se darían cuenta de que mi tranquila determinación era tan valiosa como su ruidosa confianza? Me dije a mí misma que así sería. Los imaginaba en mi graduación, aplaudiendo mientras cruzaba el escenario, sus rostros iluminados de orgullo. Esa imagen me mantuvo en marcha durante las noches sin dormir y los plazos interminables. La constante necesidad de Shannon de ser el centro de atención no ayudaba. A veces me llamaba, soltando indirectas sobre su último gran proyecto mientras apenas preguntaba por mis estudios. Una vez, tomando un café, se rió y dijo, no sé cómo lo haces, Tiffany. Todo ese estudio suena miserable. Preferiría estar ahí fuera haciendo que las cosas sucedan. Sus palabras dolieron, pero las ignoré. Ella no entendía lo que significaba construir algo duradero, algo más grande que un evento único. Pero mis padres se creyeron su bombo publicitario. Conducían hasta Charlotte para sus reuniones con clientes o la ayudaban a montar eventos, mientras que mis solicitudes de una visita rápida durante la temporada de exámenes eran recibidas con excusas. Estamos ocupados con el último proyecto de Shannon, decía mi padre. Ya sabes lo ocupada que se pone. Intenté que no me afectara. Me centré en mi objetivo, terminar el título, aprobar el examen de abogacía, abrir mi propio bufete. Ahorré cada dólar extra de mi sueldo, creando un fondo de $60,000 para financiar mi sueño. No fue fácil. El costo de vida en Charlotte no es barato, y la matrícula de la Facultad de Derecho se comía la mayor parte de mis ingresos disponibles. Pero estaba decidida a lograrlo. Me dije a mí misma que una vez que tuviera ese título en la mano, las cosas cambiarían. Mis padres verían lo que había logrado y tal vez, solo tal vez, dejarían de poner a Shannon en un pedestal. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo ingenua que fui. Pensé que un trozo de papel cambiaría décadas de favoritismo. Pensé que mi arduo trabajo hablaría más fuerte que el encanto ostentoso de Shannon. Pero a medida que pasaban los meses y se acercaba el día de mi graduación, una pequeña parte de mí comenzó a dudar. ¿Realmente vendrían por mí? ¿O Shannon encontraría una manera de robarse el protagonismo de nuevo? 6 meses antes de mi graduación de la universidad, comencé a planificar lo que esperaba que fuera un día que nunca olvidaría. Quería que mis padres, Deborah y Edward Gordon, me vieran caminar por el escenario, que sintieran el peso de lo que había logrado después de 4 años en la Facultad de Derecho. Llamé a mi madre una tranquila tarde de domingo, encontrándola mientras ordenaba álbumes de fotos antiguos. Mamá, mi graduación es el 15 de mayo a las 2 de la tarde, dije, mi voz teñida de emoción. Realmente quiero que tú y papá estéis allí. Significa mucho para mí. Hizo una pausa y luego dijo, eso suena maravilloso, Tiffany. Lo anotaremos en el calendario. Llamé a mi padre a continuación, su voz ronca por un largo día en el garaje. Entendido, Tiffany. Suena bien, dijo. Sus palabras se sintieron como una promesa, y me aferré a ellas, imaginando sus rostros orgullosos entre la multitud. Pasé semanas buscando en Charlotte el restaurante perfecto para una cena de celebración después de la ceremonia. Me decidí por la Dolce Vita, un pequeño lugar italiano en el centro con una iluminación cálida y raviolis caseros.
Costó $300 reservar una mesa para 4, incluyéndome a mí. Un derroche, pero me dije que valía la pena para un hito como este. Lo reservé con mi tarjeta de crédito, apartando la ligera punzada del gasto. Luego compré un vestido, un modelo recto verde esmeralda que costó $200. Sencillo pero elegante, perfecto para llevar debajo de la toga y para la cena posterior. Incluso concerté una cita en una peluquería cerca de mi apartamento, un lujo poco común para alguien que vivía con suéteres y vaqueros prácticos. Por primera vez en años, sentí una chispa de alegría en lugar del habitual agobio. Les envié a mis padres un correo electrónico con todos los detalles, fecha, hora, ubicación del auditorio e incluso un enlace a las instrucciones de estacionamiento en el sitio web de la universidad. No puedo esperar a que me veáis graduarme, escribí, añadiendo una carita sonriente llena de esperanza. Mi madre respondió al día siguiente, muy orgullosa de ti, Tiffany. Lo esperamos con ansias. La respuesta de mi padre fue breve, gracias por la información. Nos vemos entonces. Leí esos mensajes una y otra vez, imaginándolos aplaudir mientras aceptaba mi maestría en Derecho. Sentía que la línea de meta finalmente estaba a la vista. 3 semanas antes del gran día, esa esperanza parpadeó. Estaba en mi escritorio revisando un acuerdo de custodia de un cliente cuando mi teléfono sonó con un mensaje de Shannon. Oye, voy a hacer una pequeña fiesta el 15 de mayo para celebrar un nuevo contrato, escribió. Acabo de conseguir un trabajo de boda de $10,000. Deberías pasarte después del trabajo. Se me revolvió el estómago. El 15 de mayo era el día de mi graduación. Le había dicho a Shannon la fecha hacía meses, mientras tomábamos un café, cuando estaba entusiasmada por terminar mi carrera. ¿Realmente lo había olvidado o estaba pasando algo más? La llamé de inmediato, mis dedos apretando el teléfono. Shannon, tu fiesta es el día de mi graduación, dije, manteniendo la voz firme. Te dije la fecha, ¿puedes cambiarla a otro fin de semana? Su respuesta fue rápida, ligera y descuidada. Oh, Tiffany, lo olvidé por completo. Pero no es gran cosa, ¿verdad? Es solo una ceremonia. Mi fiesta es por un gran avance profesional, y tengo clientes que solo pueden venir ese día. Sus palabras golpearon fuerte, como una puerta cerrándose de golpe. Solo una ceremonia. 4 años de noches en vela, vacaciones omitidas e interminable jurisprudencia reducidos a nada. Intenté razonar con ella. Shannon, esta es mi maestría. Es importante para mí, no puedes elegir otro día. Suspiró como si yo estuviera complicando las cosas. Tiffany, relájate. Ya envié las invitaciones y es demasiado tarde para cambiar. Además, mamá y papá probablemente puedan hacer ambas cosas. Todo saldrá bien. Terminé la llamada, con la garganta apretada por la frustración. Hacer ambas cosas. Mi ceremonia era a las 2 de la tarde y su fiesta comenzaba a las 4, al otro lado de la ciudad. No cuadraba. Tenía la esperanza de que mis padres me dieran prioridad. Pero la despreocupada confianza de Shannon me hizo dudar. ¿Estaba tratando de desviar su atención, como siempre hacía con sus llamativos eventos? No tenía pruebas, pero el pensamiento persistía, agudo e inquietante. Esa noche, me quedé despierta mirando el techo de mi apartamento. Había pasado meses imaginando a mis padres en la audiencia, sus rostros iluminados mientras caminaba por el escenario. Ahora no estaba tan segura. La fiesta de Shannon, su supuesto gran avance profesional, se sentía como una sombra que se cernía sobre mi momento. Me dije a mí misma que aparecerían, que no me defraudarían. Pero una duda silenciosa me asaltaba, susurrando que podría estar equivocada. La mañana del día de mi graduación comenzó con un silencioso zumbido de anticipación en mi pecho. Me desperté al amanecer, demasiado inquieta para dormir, sabiendo que este era el momento por el que había trabajado durante 4 años. Me puse el vestido verde esmeralda que había comprado solo para hoy. Su tela suave era un recordatorio de cuánto significaba este hito. Sobre él, me puse la toga de graduación negra, me ajusté el birrete y comprobé mi reflejo. La borla se balanceaba suavemente, un símbolo de cada noche en vela y cada fin de semana perdido que había invertido en mi maestría en Derecho. Respiré hondo, diciéndome que este día sería todo lo que había esperado, pasara lo que pasara.
Llegué al auditorio del campus poco después de la 1 de la tarde, mezclándome con la multitud de graduados con sus idénticas togas negras. El aire vibraba de emoción, compañeros de clase posando para fotos con sus familias, padres sosteniendo flores, hermanos agitando globos. Escaneé los rostros a mi alrededor, buscando a mi madre o a mi padre, aferrándome a la esperanza de que aparecerían a pesar de la fiesta de Shannon. Quizás me habían elegido a mí esta vez, pensé, aferrándome a sus vagas promesas. Pero mientras avanzaba en la fila, agarrando mi tarjeta con mi nombre, no vi ninguna señal de ellos. Se me apretó el estómago, pero reprimí la duda, centrándome en el momento. Me había ganado este título e iba a caminar por ese escenario. La ceremonia comenzó a las 2 con los graduados desfilando al son de las familiares notas de pompa y circunstancia. Ocupé mi lugar en la fila alfabética, mis ojos recorriendo la audiencia. Los asientos estaban llenos, los rostros se difuminaban bajo las luces brillantes, pero ninguno era el de mis padres. Seguí buscando, diciéndome que podrían llegar tarde, quizás atascados en el tráfico o buscando aparcamiento. Pero mientras el presidente de la universidad hablaba de perseverancia y nuevos capítulos, una fría comprensión se apoderó de mí. No estaban aquí. Habían elegido la fiesta de Shannon en lugar de mi graduación. Cuando me llamaron, Tiffany Gordon, maestría en Derecho con honores, crucé el escenario, mis tacones firmes a pesar del dolor en mi pecho. Le di la mano al decano, tomé mi portadiploma y moví la borla de derecha a izquierda. Los aplausos fueron educados, los mismos para cada graduado, pero se sintieron vacíos, como si pertenecieran al momento de otra persona. Nadie gritó mi nombre. Ningún vítores familiares se abrieron paso. Forcé una sonrisa para el fotógrafo, pero la soledad era aplastante. Este era mi triunfo, y lo estaba enfrentando sola. De vuelta en mi asiento, aplaudí automáticamente a otros graduados, mi mente dando vueltas. Les había dado a mis padres cada detalle, día, hora, lugar. Prácticamente les había rogado que vinieran. ¿Por qué no estaban aquí? La fiesta de Shannon, su contrato de boda de $10,000, no podía eclipsar esto. La duda que había sentido después de hablar con ella semanas atrás se agudizó, cortando más profundo. ¿Alguna vez tuvieron la intención de venir, o su protagonismo siempre iba a ganar? Después de la ceremonia, los graduados se dispersaron por el césped exterior, las familias se reunían en una explosión de abrazos y risas. Me quedé al margen, con mi portadiploma pesado en las manos, viendo a los padres abrazar a sus hijos y tomar fotos orgullosos. Me sentí como una extraña en mi propia victoria. Saqué mi teléfono, esperando un mensaje de mi madre o mi padre, una disculpa, una explicación, cualquier cosa. No había nada. Por costumbre, abrí Instagram, desplazándome por las publicaciones de mis compañeros de clase con sus familias. Entonces me quedé helada. Shannon había publicado una foto hacía una hora, justo durante mi ceremonia. Mostraba a mi madre y a mi padre en su casa, levantando copas de vino en un brindis con un pequeño grupo. La leyenda decía, celebrando mi gran contrato con mi gente favorita. Se me cortó la respiración. Estaban allí, en la fiesta de Shannon, sonriendo como si mi graduación no importara. Hice zoom, viendo la sonrisa orgullosa de mi madre, el brazo de mi padre alrededor de ella. El dolor golpeó como una ola, crudo y abrumador, robándome el aire de los pulmones. Pero otro sentimiento se agitó, frío y agudo, la sospecha. ¿Shannon conocía la fecha de mi graduación? Se lo había dicho hacía meses. ¿Por qué había elegido hoy para su fiesta? No era solo una coincidencia. Yo había estado ascendiendo en mi carrera legal, planeando abrir mi propio bufete, y ella siempre parecía inquieta por ello, como si mi éxito fuera una amenaza. ¿Era esta su manera de mantener la atención en ella? ¿De empujar mi momento a las sombras? Guardé el teléfono en mi bolso, con las manos temblando. Traté de aferrarme al orgullo de mi título, a los años de trabajo que representaba. Posé para algunas fotos con compañeros de clase, forzando una sonrisa mientras hablaban de sus planes familiares. Pero esa publicación de Instagram ardía en mi mente, una herida que no podía ignorar. Me dirigí a mi coche, el portadiploma más pesado de lo que debería. Había planeado una cena en la Dolce Vita, pero ahora no estaba segura de poder enfrentarla sola. Algo se sentía mal, y empezaba a pensar que Shannon lo había planeado de esa manera.
Al salir del campus, el portadiploma en el asiento del pasajero se sentía más pesado de lo que debería, agravando el momento vacío que acababa de vivir. Durante la ceremonia, había estado demasiado ocupada cruzando el escenario y forzando sonrisas para las fotos como para revisar mi teléfono. Al incorporarme a la autopista hacia mi apartamento, miré hacia abajo, esperando solo silencio. En cambio, se me oprimió el pecho. Un mensaje de texto de mi madre brillaba en la pantalla. Necesitamos hablar urgentemente. Debajo, 30 llamadas perdidas de mi padre, todas en la última hora. Apreté el volante mientras una oleada de pavor y confusión crecía dentro de mí. ¿Qué había pasado? Me detuve en una gasolinera, con el pulso acelerado, y le devolví la llamada a mi padre. «Papá, ¿qué está pasando?», pregunté, con la voz temblorosa. Su respuesta fue rápida, tensa por el pánico. «Tiffany, es Shannon. Se cayó en su fiesta, por las escaleras. Está muy herida, en el hospital ahora. Te necesitamos aquí». Mi mente daba vueltas. Shannon herida. La imagen de mis padres brindando en su fiesta, capturada en Instagram, brilló en mi cabeza, reavivando el escozor de su ausencia. «¿Qué hospital?», pregunté, tratando de concentrarme. Me dio la dirección, el centro médico de Carolina, a 10 minutos. Colgué, dividida entre la preocupación y el dolor crudo que todavía ardía en mi pecho. Conduje hasta el hospital, el horizonte de Charlotte desvaneciéndose en el crepúsculo mientras mis pensamientos se agitaban. Una parte de mí quería dar la vuelta, dejar que ellos se encargaran del desastre que Shannon hubiera causado. Pero otra parte, la que todavía estaba atada a la familia a pesar de todo, me empujó hacia adelante. Aparqué y corrí al ala de emergencias, mi toga todavía doblada en el asiento trasero. En la sala de espera, encontré a mi madre y a mi padre, sus rostros pálidos y tensos. «Mamá, papá, ¿qué pasó?», pregunté, mi voz más aguda de lo que pretendía. Las manos de mi madre retorcían un pañuelo de papel, sus ojos rojos. «Tiffany, gracias a Dios que estás aquí». Shannon estaba bebiendo en su fiesta, celebrando ese nuevo contrato. Tropezó en las escaleras, se cayó fuerte. Los médicos dicen que tiene el fémur roto y una conmoción cerebral leve. Necesita cirugía. $50.000, quizás más. No tenemos ese tipo de dinero. Mi padre asintió, su voz baja. Su trabajo como autónoma no tiene un buen seguro, Tiffany. Se nos acabaron las opciones, ¿puedes ayudar? Me quedé helada, sus palabras golpeando como una ola fría. $50.000. Yo tenía 60.000 ahorrados para mi bufete de abogados. Cada centavo arañado de años de cuidadoso presupuesto. Me estaban pidiendo que renunciara a mi sueño por Shannon, la hermana que había planeado su fiesta el día de mi graduación. «Me estáis pidiendo que pague», dije, con la voz temblando. «Después de que no vinisteis a mi ceremonia, estabais en su fiesta, sonriendo para las fotos mientras yo estaba sola en ese escenario». Mi madre se estremeció, su voz quebrándose. «Tiffany, queríamos estar allí, pero Shannon dijo que su fiesta era crucial para su carrera. Dijo que era una oportunidad única para impresionar a los clientes, que tu ceremonia era solo una formalidad. Pensamos que lo entenderías». Sus palabras cortaron más profundo que los asientos vacíos. «Una formalidad». La miré fijamente, la ira encendiéndose. Shannon dijo eso. Ella sabía que era el día de mi graduación. Se lo dije hace meses, ¿por qué lo llamaría una formalidad? Mi madre dudó, bajando la mirada. Ella dijo que su contrato era más importante, que necesitábamos apoyar su carrera. Le creímos. Se me heló la sangre. Shannon sabía exactamente lo que mi graduación significaba para mí. Esto no fue un descuido. Se sintió calculado, como si hubiera planeado robar mi momento. Saqué mi teléfono, con las manos temblando, recordando un mensaje que mi madre me había reenviado semanas atrás, uno que había leído por encima durante los exámenes finales. Abrí mi aplicación de correo electrónico, busqué en mi bandeja de entrada y encontré un correo de Shannon a mis padres, conmigo copiada por error. «Mi fiesta es un gran avance profesional», decía. «La graduación de Tiffany es solo una formalidad. No le importará si os la saltáis para apoyarme». Las palabras se me grabaron a fuego, una prueba innegable.
Mamá, me enviaste esto, dije, mostrando mi teléfono. Shannon nos dijo que os saltarais mi graduación. Planeó esto a propósito. El rostro de mi madre se descompuso, sus manos cubriendo su boca. Tiffany, no me di cuenta. Pensé que solo estaba emocionada por su contrato. Lo sentimos mucho. Mi padre se acercó, su voz suplicante. Cometimos un error, Tiffany. Pero Shannon necesita esta cirugía. Por favor, eres nuestra única esperanza. Me quedé allí, con las luces del hospital zumbando sobre mi cabeza, dividida entre la familia a la que había intentado complacer y la traición que no podía ignorar. El correo electrónico de Shannon no fue un desliz. Fue un movimiento deliberado para mantener la atención de mis padres en ella, para atenuar mi luz. Y ahora me pedían que sacrificara mis ahorros, mi futuro, por ella. El aire se sentía denso, sus ojos pesados sobre mí, esperando una respuesta. Pero todo lo que podía oír era el latido de mi propio corazón, palpitando con años de ser dejada de lado. De pie en la sala de espera del hospital, con las disculpas de mi madre resonando y el correo electrónico de Shannon ardiendo en mi mente, sentí el peso de su traición más pesado que nunca. Los ojos suplicantes de mis padres, el rostro descompuesto de mi madre, la voz desesperada de mi padre. Me estaban pidiendo que renunciara a mi futuro por la hermana que deliberadamente había intentado eclipsarme. $50,000 para la cirugía de Shannon. Era casi todo lo que había ahorrado. $60,000, cada centavo reservado para mi sueño de abrir mi propio bufete de abogados. Me quedé paralizada, el zumbido de las luces del hospital amplificando la tormenta dentro de mí. ¿Realmente podría hacer esto por una familia que la había elegido a ella por encima de mí? Respiré hondo, mis manos apretándose en puños. Pagaré la cirugía, dije, mi voz baja pero firme. Pero esto es lo último que haré por esta familia. Mi madre jadeó, su mano extendiéndose hacia mí. Tiffany, por favor. No queríamos. La interrumpí, negando con la cabeza. No, mamá. Tomasteis vuestra decisión. Shannon tomó la suya. He terminado. El rostro de mi padre se hundió, pero permaneció en silencio, sus hombros cayendo. Me di la vuelta, incapaz de mirarlos más, y caminé hacia la oficina de facturación del hospital. Organicé una transferencia bancaria por $50,000, viendo cómo mis ahorros, los cimientos de mi futuro, se esfumaban con unas pocas pulsaciones de teclas. Dolió, pero no tanto como los años de ser dejada de lado. Esa noche, me senté en mi apartamento mirando el correo electrónico de confirmación de la Dolce Vita para la cena de celebración que había planeado. Había imaginado a mis padres allí, brindando por mi maestría. Pero ahora la idea se sentía vacía. Llamé al restaurante y cancelé la reserva, mi voz plana mientras explicaba que ya no la necesitaría. El camarero al otro lado de la línea dudó y luego dijo, «Lo siento, señora». Colgué, una extraña calma apoderándose de mí. Esa cena se suponía que marcaría un nuevo capítulo, pero me di cuenta de que no necesitaba su aprobación para comenzarlo. Necesitaba dejarlo ir. A la mañana siguiente, bloqueé el número de mi madre, el de mi padre y el de Shannon. Los eliminé de mis contactos de correo electrónico, dejé de seguirlos en las redes sociales y borré sus mensajes. No se trataba solo de ira. Se trataba de protegerme. Durante años, había perseguido su reconocimiento, creyendo que mis logros finalmente los harían verme. Pero el correo electrónico de Shannon, su intento deliberado de atenuar mi luz y la disposición de mis padres a seguirle el juego, me mostró la verdad. Su amor venía con condiciones, y yo había terminado de intentar cumplirlas. 2 semanas después, empaqué mi apartamento en Charlotte. Llevaba meses investigando ciudades, buscando un nuevo comienzo donde pudiera construir mi bufete en mis propios términos. Miami parecía lo correcto, vibrante, en crecimiento, con una demanda de abogados especializados en derecho de familia como yo. Firmé un contrato de arrendamiento para un pequeño espacio de oficina en el centro, utilizando los últimos $10,000 de mis ahorros para cubrir el depósito y el equipo básico. Era un riesgo, pero era mío. Contraté una empresa de mudanzas, cargué mis pertenencias en un camión y conduje hacia el sur, dejando Charlotte atrás. El horizonte se desvaneció en mi espejo retrovisor, y con él, el peso de las expectativas de mi familia. En Miami, me sumergí en el trabajo.
Acepté clientes, madres solteras luchando por la custodia, familias navegando por herencias complicadas, y construí una reputación de ser dura pero justa. Mi oficina era pequeña, con muebles que no combinaban y una cafetera que apenas funcionaba, pero era mía. Cada caso que ganaba, cada cliente que ayudaba, me recordaba que mi valor no provenía de la aprobación de mis padres o de la sombra de Shannon. Provenía de los años que había pasado demostrándomelo a mí misma. Mis padres intentaron contactarme en esos primeros meses. Mi madre dejó mensajes de voz que nunca escuché. Mi padre envió correos electrónicos que marqué como spam. Me enteré a través de un primo lejano de que estaban pasando por un mal momento, aislados, no solo de mí, sino de otros parientes que se habían enterado de su favoritismo. Las reuniones familiares se volvieron tensas, con tíos y tías susurrando sobre cómo habían elegido el contrato de poca monta de Shannon en lugar de mi maestría. Su círculo social se redujo, su orgullo por Shannon ya no era suficiente para llenar el vacío que había dejado. Shannon enfrentó sus propias consecuencias. Un cliente en su fiesta, un organizador de bodas que la vio tropezar y caer por las escaleras, difundió la historia en la unida industria de eventos de Charlotte. Se corrió la voz de que Shannon era poco profesional, bebiendo demasiado en su propio evento. Perdió un contrato de $15,000 para una gala corporativa, un golpe para su ya tambaleante carrera como autónoma. Con el fémur roto y la conmoción cerebral, no pudo trabajar durante meses, dependiendo de unos ahorros que disminuyeron rápidamente. No sentí alegría por sus dificultades, pero tampoco sentí culpa. Ella había tomado sus decisiones, al igual que yo había tomado las mías. Mirando hacia atrás, ahora veo que mi graduación no fue solo sobre un título. Fue sobre aprender quién soy cuando las personas que más amo me defraudan. Durante años, pensé que su aprobación me definía. Que si trabajaba lo suficiente, verían mi valor. Pero estando sola en Miami, construyendo mi bufete, me di cuenta de la verdad. Mi valor no depende de ellos. Está en las decisiones que tomo, los límites que establezco, la vida que creo. Pagué la cirugía de Shannon, no porque se lo debiera, sino porque quería cerrar ese capítulo sin remordimientos. Cortar lazos con ellos no fue fácil, pero fue la libertad. Si alguna vez has tenido que defenderte, que alejarte de personas que no podían ver tu valor, quiero escuchar tu historia. ¿Cómo encontraste la fuerza para elegirte a ti mismo? Deja un comentario abajo y dime desde dónde estás viendo esto. Tu voz importa, y tu historia también. Suscríbete para más historias reales sobre cómo encontrar tu propio camino.